Si sos nuevo en la programación o querés aprender acerca del lenguaje de Java, estás en el lugar correcto. En este video vamos a aprender cómo se declaran variables en Java, desde sus modificadores de acceso, tipos de datos y la estructura de declaración. Las variables son un elemento importante dentro de cualquier lenguaje de programación, y Java no es la excepción. Son contenedores de datos que permiten que nosotros manipulemos la información dentro de nuestros programas. Quédate en este video para entender cómo Java utiliza las variables y cómo se declaran. Soy Nadia Ujovic y esto es Garage Code Pills. Primero vamos a definir qué son las variables en Java y luego vamos a desmenuzar la estructura de las variables, es decir, cómo se definen y qué elementos le puedo aportar a Java para declararlas. Primero, ¿qué son las variables? Son espacios reservados de memoria destinados para la manipulación de datos en cualquier programa hecho en Java. Y la estructura es de este tipo. Primero definimos la visibilidad utilizando diferentes modificadores de accesibilidad que vamos a ver luego. Luego el tipo de dato, es decir, qué tipo de dato va a almacenar esa variable. Y luego el nombre de variable. Y acá definí un par de ejemplos para que veamos la estructura en acción. Lo que marqué en rojo vendrían a ser los modificadores de acceso, es decir, public, private, protected y static, que vamos a ver luego. Y luego, en lo que es lo que declaré en azul, vendrían a ser los tipos de datos. Es decir, int para variables de tipo entero, boolean para variables de tipo lógico y double para variables de tipo decimal. ¿Qué tipos de variable puedo declarar en Java? En Java utilizamos tres tipos: locales, de instancia o de clase. Las variables locales se declaran dentro de un bloque de código que puede ser un constructor o un método o una clase y son accesibles dentro del mismo bloque de código. Las variables de instancia se declaran dentro de una clase por fuera de cualquier otro bloque y las variables de clase son compartidas por todas las instancias de esa clase y se declaran utilizando la palabra reservada static, que la vamos a ver dentro de un momento. Por ejemplo, acá yo declaré una variable local que tiene un alcance solamente al método ejemplo. Int x igual a 10 es una variable local que no puede ser utilizada por fuera del método ejemplo. Y estas son ejemplos de variables de instancia. String nombre e int edad son variables de instancia que están relacionadas a la clase persona. Y las variables de clase, como dijimos antes, se declaran utilizando el modificador de acceso static y no pueden ser compartidas por las instancias de la clase, es decir, están atadas a la clase en sí y no a las instancias. Bien, y ahora nos movemos a los modificadores de visibilidad. Los modificadores de visibilidad en Java son palabras reservadas que utilizamos dentro de nuestro programa para especificar qué clases, métodos y paquetes pueden hacer uso de las variables que nosotros declaramos. El modificador de visibilidad o accesibilidad va siempre al principio, luego al tipo de dato y luego al nombre de la variable, como vimos antes. En cuanto a los modificadores de acceso, existen varios. Nosotros vamos a utilizar los siguientes: public, private, protected, static, luego final y default. Public es el menos restrictivo, es decir, que hace que la variable sea accesible desde cualquier otra clase o método. Private hace que la variable sea accedida solamente dentro de la clase en donde esa variable es declarada. Protected permite el acceso de la variable dentro de esa misma clase, dentro de clases del mismo paquete o dentro de clases que hereden de esa clase, es decir, subclases. El modificador static hace referencia a variables de clase y no a instancias de esa clase. Y por último, los modificadores final y default. Si yo utilizo el modificador final, indico que la variable, el valor de esa variable, no puede ser modificado una vez inicializada esa variable. Y el modificador default es el modificador por defecto, es decir, si yo no le aplico ningún modificador de accesibilidad a la variable, significa que esa variable va a ser o puede ser accedida dentro del mismo paquete donde se declara. Ahora moviéndonos a los tipos.
Es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros declaramos una variable y le asignamos un tipo, este tipo no puede cambiar. Es decir, si yo declaro un int, no puedo almacenar en la misma variable una cadena de texto, por ejemplo. Esto significa que Java es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Y qué tipo de datos tenemos en Java? Tenemos dos tipos de datos, los primitivos y de referencia o objeto. Los primitivos son int long para números enteros, float double para números decimales, char para caracteres y boolean para datos de tipo lógico, de verdadero o falso. Y después están los tipos de datos de referencia de objeto que vendrían a ser los wrappers o las clases envolventes de los tipos primitivos. Integer, long, float, double, string para el char, para cadenas de texto y boolean. Bien, ahora para ver cómo funcionan los modificadores de acceso y la declaración de variables, vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo acá declaré una clase coche que tiene estas variables de instancia, algunas son privadas, otras son protected. Por ejemplo, la variable declarada en la línea 7, que es número de puertas, es default, es decir, que no tiene modificador de accesibilidad. Y el resto son también privadas. Veamos cómo funcionan los modificadores de accesibilidad y qué me permiten hacer estos modificadores en métodos o clases diferentes. Por ejemplo, yo acá declaré en el mismo paquete, si se fijan bien, main.garage.classes es un paquete donde tengo declarado, además de coche, coche 2. Y coche 2 tiene una variable de instancia que es privada y es de tipo coche. Y vean lo que hago en la línea 7. Yo declaro un método que recibe un parámetro entero, número de puertas, y le asigno a coche, al número de puertas de coche, el número de puertas que yo estoy recibiendo por parámetro. Esto es posible porque coche 2 se encuentra en el mismo paquete que coche. Si se acuerdan, coche tenía la variable de instancia de tipo default, número de puertas. ¿Qué pasa si yo quiero mover coche 2 a otro paquete diferente? Por ejemplo, si yo lo muevo al paquete clases 2 y aprieto refactor, el IDE me va a decir que acá tengo un problema. Es decir, que en cambiar número de puertas, que es un método, utilizo un campo de alcance de paquete privado, es decir, alcance por defecto, número de puertas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo muevo coche 2 a otro paquete, no voy a poder hacer uso de la variable número de puertas. Ahora, el segundo ejemplo que les quería mostrar es utilizando el modificador de acceso protected. Si ven en la línea 6, yo creé esta variable de instancia de tipo string, color, y tiene un modificador de acceso protected. ¿Qué va a querer decir? De que si yo utilizo como clase padre a coche, todos los hijos van a poder heredar esta variable color. Entonces, si yo me voy a coche 3 y ven que yo declaré el constructor de coche 3, voy a poder pasarle un string color y utilizar esta variable de instancia color que viene de coche, porque utilicé lo que significa la herencia en Java. Utilizando la palabra reservada extends, yo le digo a Java que coche 3 va a ser hijo de coche y que va a poder utilizar todas las variables de instancia que sean protected, es decir, las va a heredar. Entonces puedo hacer uso de esta variable de instancia color que viene de coche. ¿Qué pasa si yo cambio protected a un modificador de acceso más restrictivo como por ejemplo private? Vamos al cambio y ven que ya el IDE me marca un problema. Es decir, tengo acá un error de compilación. Es decir, coche 3 ya no ve color y voy a tener que, si quiero hacer uso de una variable de instancia color, voy a tener que declararla como variable de instancia de coche 3. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es utilizando el modificador de acceso static para crear variables de clase y no de instancia. Entonces, yo en la línea 7 utilicé el modificador de acceso static para crear una variable de tipo int que se llama matrícula y le asigné un valor
1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para entender el significado de lo que es variable de instancia y variable de clase, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero asignarle a matrícula, que es una variable de clase, otro valor o simplemente realizar alguna operación utilizando la palabra reservada dis, que hace referencia a variables de instancia o miembros de instancia de esa clase, van a ver que voy a tener un warning. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, voy a crear la variable local de tipo string m y voy a convertir este valor entero a string utilizando esta variable de clase matrícula. Y van a ver que acá tengo como si fuese un warning, es decir, el IDE me dice que matrícula es un miembro estático, es decir, es una variable de clase de coche 3 y no es una variable de instancia. Entonces lo que tengo que hacer para eliminar ese warning es eliminar la palabra reservada dis y ahí sí voy a poder hacer uso de la variable de clase matrícula y se disuelve el warning. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a matrícula le agrego también el modificador de acceso final? Si ¿se acuerdan? Final lo que hacía era que una vez declarada esa variable e inicializada, el valor no se podía cambiar. Entonces, si yo quiero cambiarle a matrícula el valor 456, voy a tener un error de compilación que me va a decir que no le puedo asignar un nuevo valor a matrícula porque es una variable declarada con el modificador de acceso final. Bueno, espero que estos ejemplos les puedan haber servido para declarar sus variables utilizando Java y nos vemos en el próximo video.